Entonces, el día de hoy, como les comentaba, vamos a empezar a revisar los contenidos de ciencias naturales. Les voy a compartir pantalla para que podamos empezar a revisar una presentación y comencemos a hablar un poquito sobre nuestro curso. En relación a la planificación, nuestro curso tiene un aproximado de 7 clases en donde vamos a revisar contenido propiamente tal, ¿ya? Le aviso desde ya que en su manual de estudio y en las clases vamos a revisar bastante contenido, ¿ya? Pero voy a hacer bien resumido, vamos a tocar los temas que principalmente nos vamos a encontrar en nuestra evaluación final para que así usted no se maree y no se complique con la gran cantidad de conceptos que vamos a revisar. ¿Ya? Yo personalmente voy a tratar de que cada clase que nosotros revisemos, veamos los conceptos precisos y los necesarios para que cuando lleguemos a nuestra evaluación final podamos estar bien claritos de los conceptos y nos vaya bien, que eso es el principal objetivo de esto. ¿Ya? El día de hoy nos toca partir con lo que vendría siendo ciencias naturales y el día de hoy hablaremos un poquito sobre la célula. A modo de planificación, a lo largo de las clases que nosotros tengamos durante este proceso, vamos a ir pasando por estas 5 unidades, ¿ya? En primera instancia vamos a ver conceptos relacionados con la biología, vamos a hablar sobre lo que es los procesos vitales que debe cumplir una célula para poder mantenerse con vida, la nutrición y cuáles son los sistemas corporales que participan en la nutrición del cuerpo humano. Luego, en una segunda oportunidad, hablaremos de la conservación del medio ambiente y de todos los efectos de la acción humana en el ecosistema. Posteriormente, en una tercera oportunidad, vamos a hablar conceptos relacionados con la química. Hablaremos temas de las disoluciones, las soluciones o mezclas y veremos unidades de concentración, clasificación, característica, todo esto revisando ejemplos que están en nuestra vida cotidiana, cosas de que nos queden sumamente claros estos conceptos relacionados con la química. Por último, vamos a pasarnos a lo que vendría siendo la física y hablaremos sobre conceptos relacionados con el movimiento y la fuerza. ¿Ya? Describiremos qué es lo que es el movimiento, cuándo se produce, sus características, sus propiedades, etcétera, al igual que con la fuerza. Ya hablaremos de las características, de su definición y tocaremos algunos ejemplos que también son súper cotidianos y que toda la vida hemos tenido la oportunidad de presenciar. Y por último también hablaremos del sonido, ¿ya? Clasificación del sonido, descripción del sonido, y vamos a hablar sobre algunos efectos que tiene el sonido y por lo cual nosotros podemos escuchar, ¿cierto? En primera instancia, el día de hoy vamos a partir hablando sobre los procesos vitales, ¿ya? Y principalmente sobre la célula y su reproducción, ¿ya? Ahora bien, como les comentaba, durante esta clase vamos a ver hartos conceptos, pero yo les voy a hacer hincapié en lo que es, ¿cómo se puede decir? Realmente importante a considerar para nuestra evaluación final. ¿Ya? Entonces, comenzando con la clase del día de hoy, que lleva como título Nutrición y Sistemas del Cuerpo Humano, precisamente el día de hoy hablaremos sobre la célula. ¿Ya? En primera instancia, desde ya nos encontramos con esta imagen en donde podemos ver dos células, ¿cierto? Una de color azul por un lado y al otro lado tenemos una de color amarillo. Esta célula de color amarillo recibe el nombre de célula procariota o también procarionte. La palabra procariota significa antes del núcleo. Esto quiere decir que esta célula de color amarillo no tiene un núcleo en su interior y por lo tanto su material genético está flotando por todo su cuerpo. Al otro lado, de color azul, tenemos una célula eucarionte, ¿ya? O también eucariota. Esta palabra quiere decir después del núcleo. O sea, que esta célula de color azul, en este caso, sí cuenta con un núcleo en su interior y dentro de este núcleo nosotros nos vamos a encontrar el material genético necesario para la vida de esta célula. Cuando nosotros hablamos de material genético, hablamos de nuestro ADN.
de nuestro ADN y en el ADN en general de todos los seres vivos que podamos encontrar. Entonces, es sumamente importante entender de que una célula se define como la unidad funcional de todo ser vivo, el cual contiene en su interior el material necesario para mantener los procesos vitales. En palabras simples, la célula es el material o la materia prima básica de todos los seres vivos que nosotros podamos conocer. Cada una de estas células funciona como una celda que contiene información en su interior. La información que la célula va a estar resguardando es el ADN, ¿ya? El ADN vendrían siendo toda nuestra información genética, la cual da como resultado, ¿cierto?, la expresión individual de cada célula. Ahora, es importante entender de que una célula tiene una principal clasificación que vendría siendo si esta célula tiene un núcleo o no tiene un núcleo. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver también adelante. Entonces, para que una célula pueda mantenerse con vida y pueda cumplir todos los procesos necesarios que esta célula debe llevar a cabo, debe cumplir sí o sí con tres funciones o procesos vitales que se le llaman, ¿ya? Son tres procesos que sí o sí tienen que estar presentes y en el caso de que cualquiera de estos no se presente o no se lleve a cabo, condiciona directamente la vida celular, ¿ya? En primera instancia tenemos el proceso vital o la función vital de la nutrición, ¿ya? La nutrición vendría siendo la incorporación de los nutrientes al interior de la célula. Estos nutrientes que se van a estar ingresando al interior van a servir para poder reponer ciertas estructuras que han sido dañadas o que no se encuentran tan fuertes producto del paso de los años, producto del paso del tiempo. Y por otra parte, estos nutrientes también van a ayudar para poder mantener y producir la energía necesaria ya para que la célula también pueda cumplir con todos sus quehaceres. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo pensamos, una célula debe cumplir el proceso de nutrición al igual que nosotros como seres vivos. Ya nosotros también tenemos que cumplir, ¿cierto?, nuestro proceso de nutrición, el cual se lleva a cabo gracias a nuestra alimentación, ¿cierto? Nosotros gracias a nuestra alimentación y con ayuda de nuestro sistema digestivo, tomamos los nutrientes de nuestro alimento y lo utilizamos en pro de proteger ciertas estructuras, renovar ciertos tejidos y obviamente producir la energía necesaria para sus funciones. La segunda función vital importante es la relación con el medio, ¿ya? La relación con el medio habla de cómo una célula puede ir recibiendo distintos estímulos y es capaz de dar una respuesta individual para cada uno de ellos. Por ejemplo, frente a algún aumento de temperatura, una célula debe ser capaz de dar respuesta frente a esta temperatura, al calor, para poder mantenerse con vida, ¿ya? Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo tiene fiebre, nuestras células lo que hacen es aumentar la temperatura corporal y a su vez nuestro cuerpo comienza a transpirar y empieza a sudar. Esta transpiración y este sudor ayuda a disminuir, ¿cierto?, la temperatura un poquito, evitando que nuestra temperatura corporal siga aumentando y esto obviamente podría llevar a que nuestras células se dañaran. Y por último, tenemos la función de reproducción, ¿ya? Esto quiere decir que una célula debe ser capaz de cumplir este proceso de formación de nuevas células a partir de una célula inicial. Por lo general, las células que nosotros encontramos en nuestro cuerpo humano se van a reproducir o se van a replicar siguiendo dos caminos diferentes. Un camino se llama mitosis y el otro camino se llama meiosis, ¿ya? Estos dos procesos son súper importantes ya que ayudan a la conservación de la vida, a la mantención de ciertos rasgos específicos, ¿ya? Y los vamos a revisar también más detalladamente ahora a continuación. Entonces, la principal clasificación de las células es si es que esta célula cuenta con un núcleo o si por el contrario no cuenta con un núcleo. Como lo comentábamos en un inicio, una célula procarionte es aquella la cual tiene el material genético
disperso en el plasma. Esto quiere decir que el ADN está recubriendo todo lo que vendría siendo el cuerpo celular. Esta condición provoca que estas células estén un poquito más desprotegidas frente a elementos externos, ¿ya? Y por otra parte, hacen de que estas células solamente puedan formar parte de ciertos organismos no tan desarrollados. Por ejemplo, de pequeñas bacterias y pequeños microorganismos. Por otro lado, teníamos, ¿cierto?, las células que sí cuentan con un núcleo, denominadas células eucariontes, y estas células, al sí contar con un núcleo en su interior, favorecen a que el ADN, el material genético, se encuentre protegido, se encuentre resguardado, por lo tanto, frente a cualquier, ¿cómo se puede decir?, elemento externo que quiera atentar contra la célula, nuestro material genético se encuentra mucho más protegido. Esto también le entrega la capacidad o la posibilidad a estas células de poder agruparse y poder formar organismos mucho más desarrollados o evolucionados, como usted lo quiere decir, ¿ya? En este caso, nosotros los seres humanos estamos principalmente formados por nuestras células eucariontes, células que sí tienen un núcleo, ¿ya? Los principales sistemas u órganos del cuerpo humano están formados por células las cuales tienen un núcleo en su interior. Por ejemplo, una de las células más importantes de nuestro cuerpo humano son las que forman parte de nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Las denominadas neuronas. Las neuronas tienen una función sumamente evolucionada y sumamente perfeccionada, ¿ya? La cual consta de tomar un impulso nervioso y transmitirlo hacia la siguiente formando una verdadera red eléctrica o una red de información. Todas estas células, todas estas neuronas en su interior cuentan con un núcleo, ¿ya? Por otro lado, las células que no cuentan con un núcleo, por lo general forman parte de organismos menos desarrollados, como virus, como les comentaba, algunas bacterias y hay algunas que nosotros utilizamos en el día a día que vendrían siendo las levaduras. Entonces, en esta imagen podemos encontrar dos células eucariontes, o sea, dos células que sí tienen un núcleo en su interior. La diferencia entre estas dos células es que la célula de color azul representa una célula de color animal, o sea, del reino animal, ¿ya? Y por otro lado, la célula de color verde representa una célula de una planta. Si usted puede observar, cada una de estas células cuenta con los mismos elementos en su interior. Cada uno de esos elementos que usted observa en estas imágenes se denominan organelos, ¿ya? Y si nosotros pudiésemos, ¿cómo se podría decir?, contrapolar con nuestro cuerpo, cada uno de esos organelos representa un órgano, ¿ya? El corazón, el pulmón, el riñón, el hígado, el páncreas, etcétera, ¿ya? Cada uno de estos organelos cumple una función específica, la cual también ayuda a cumplir con todo lo necesario para mantener a la célula con vida. La diferencia o la importancia de esta imagen es que la célula vegetal tiene una coloración verde, ¿ya? Y, por lo general, la gran mayoría de los vegetales o plantas que nosotros conocemos también tienen la coloración verde. Esto producto de la presencia de los cloroplastos, ¿ya? Las plantas también son un elemento o un organismo sumamente desarrollado y son capaces inclusive de generar su propio alimento, ¿ya? Dentro del reino animal, las plantas son uno de los principales elementos u organismos que son capaces de producir su propio alimento, elementos sumamente desarrollados. Entonces, dentro de la gran gama o de la gran lista de organelos que están presentes dentro de una célula, es importante que usted pueda reconocer quizás los tres más relevantes, ¿ya? Que vendrían siendo, en primera instancia, la membrana celular, en segundo lugar tenemos el citoplasma y en tercer lugar tenemos el núcleo, ¿ya? La membrana celular es un tejido que recubre todo el cuerpo de la célula, ¿ya? Podríamos decir que es la piel de la célula y es un tejido que recubre todo el cuerpo celular y divide el medio externo del medio interno, ¿ya? O sea, divide lo que está dentro de la célula con lo que está afuera de la célula. Y tiene una principal característica que se denomina permeabilidad.
Esto quiere decir que cuando alguna molécula entra en contacto con la membrana celular de una célula, esta membrana la puede reconocer y puede permitir o no el paso de esta molécula a su interior. Y viceversa, puede permitir o no la salida de un elemento de adentro de la célula hacia su exterior. En segundo lugar, tenemos el citoplasma, ¿ya? El citoplasma vendría siendo un elemento viscoso, medio elástico, similar a una gelatina, el cual está en el interior de la célula y recubre toda la superficie celular. Está en contacto con todos los organelos y tiene la particularidad de que tiene la capacidad de poder transmitir ciertos estímulos y cierta información entre una estructura a otra. Y por último, también se dice de que al ser un elemento relativamente viscoso, ayuda a mantener, o sea, ayuda a la célula a mantener su forma, ¿ya? Eso vendría a entregarle también las características morfológicas de una célula. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos con el núcleo, ¿ya? El núcleo es un elemento sumamente importante dentro de la línea evolutiva de lo que vendría siendo la vida, ya porque, como les comentaba, aquellas células que no tienen núcleo no son capaces de agruparse y de formar individuos u organismos muy especializados, ¿ya? Por lo general, estos individuos u organismos tienen un periodo de vida muy corto. Entonces, cuando por un proceso evolutivo apareció el núcleo, esto hizo de que el ADN, el material genético, estuviese mucho más protegido y resguardado. Y esto le entregó la capacidad a las células de poder formar individuos mucho más especializados y mucho más evolucionados. Producto de que al estar el material genético bien resguardado y bien protegido, la calidad de este material genético es mucho mayor. Entonces, como les comentaba, las células se pueden agrupar, se pueden juntar, ¿cierto? Para poder formar diferentes tipos de organismos. Aquellas células que no tienen núcleo, por lo general, forman individuos u organismos unicelulares, o sea, que están formados por una sola célula. Si pensamos en ejemplos de organismos que están formados por una sola célula, quizá el ejemplo más rápido, el más común, vendrían siendo las bacterias, ¿ya? Bacterias que son microorganismos, que son tan pequeñas, que tienen un tamaño tan milimétrico, que nuestro ojo humano no es capaz de poder percibir y solamente las podemos observar, ¿cierto?, con la ayuda de un microscopio. Por otro lado, tenemos los protozoos. Y quizás el protozoo más conocido o más utilizado, o el que está más a la mano de nosotros, vendría siendo la levadura, ¿ya? La levadura es un elemento que está conformado unicelularmente, o sea, por una sola célula. Y por otro lado, tenemos organismos pluricelulares. Esto quiere decir que están formados por una gran cantidad de células, millones y millones de células agrupadas, las cuales forman tejidos, órganos, sistemas y, por último, organismos, ¿ya? Dentro de ellos podemos hablar sobre los animales, los mamíferos, el ser humano, ¿cierto? Elementos o organismos sumamente evolucionados y, por otro lado, tenemos los vegetales, todo lo que va de la mano con las plantas, los hongos, también son elementos que están conformados por muchas células, que por lo general son células que tienen un núcleo, o sea, células eucariontes, por lo que le da la capacidad de formar individuos, organismos mucho más especializados, que son capaces de perdurar en el tiempo, que son capaces de formar parte de ciclos de cadena alimenticia, de ecosistemas, etcétera, elementos mucho más evolucionados. Entonces, lo que pasó es que a lo largo de los años, los científicos, cada vez que encontraban cierto organismo y comenzaban a estudiarlo, se dieron cuenta de que las células se iban agrupando en diferentes grupos o en diferentes familias, ¿ya? Y estas familias iban a dar paso a diferentes tipos o razas de seres vivos, por ejemplo. En primera instancia podríamos encontrar el grupo de las monómeras o moneras, ¿ya? Que son organismos formados por una sola célula. Por lo general estas células no tienen núcleo. Un ejemplo de esto, ya lo comentamos, vendría siendo una levadura.
En segunda instancia tenemos el grupo de los protistas, la cual principalmente habla de virus y bacterias, ¿ya? Estas pueden estar formadas por una sola célula y existen otras un poquito más complicadas que están conformadas por más de una sola célula. Por lo general, estas células son células eucariontes que sí tienen un núcleo y entregan la capacidad de que, por ejemplo, estas bacterias sean un poquito más complicadas. Por lo general, las bacterias que tienen núcleo en su interior son las bacterias que nos enferman, ¿ya? Quizá una de las más conocidas, la neumonía, ¿cierto? Que afecta a nuestro árbol bronquial, provoca una inflamación, una infección de nuestros pulmones y eso afecta directamente a nuestro intercambio gaseoso. En tercer lugar tenemos el reino fungi, ya que habla principalmente de los hongos, las champiñones, las callampas, como usted le quiera llamar. Este elemento es muy similar a una planta, ya es muy similar a un vegetal, con la única diferencia de que una planta, como les comentaba, puede generar su alimento por sus propios medios. A diferencia de un hongo, este no puede generar su propio alimento y este se va a alimentar gracias a las esporas, ¿ya? Básicamente lo que hace un hongo es, por su cabecita, eliminar ciertas esporas, ¿ya? Que vendrían siendo partículas muy pequeñitas que viajan en el aire y entran en contacto con otras superficies. Asimismo se alimenta una, ¿cómo se puede decir? Un hongo, ¿cierto? Gracias a las corrientes del aire, él va a recibir diferentes esporas, diferentes nutrientes y va a favorecer su alimentación y su nutrición. Luego tenemos los vegetales, ya plantas, verduras, frutas, la flora en general. Por lo general esto también está conformado por muchas células multicelulares, tienen la capacidad de poder generar su propio alimento gracias al proceso de la fotosíntesis, pero a pesar de ser organismos sumamente desarrollados, no tienen la capacidad de poder desplazarse, ¿cierto? No tienen la capacidad de poder moverse por sí solos. Y por último tenemos el reino o la familia, la agrupación celular más importante que vendría siendo el reino animal, reino en donde nosotros también tenemos cabida, ¿cierto? También estamos formando parte de él, organismos sumamente complejos, formados por diferentes órganos, sistemas en general, que funcionan a la par para poder entregar eh, capacidades o habilidades como por ejemplo la locomoción, la capacidad de poder movernos por sí solos, ¿cierto? Tener independencia y cumplir diferentes funciones a lo largo de nuestra vida. La única diferencia que tenemos con las plantas es que tampoco somos capaces de generar nuestro alimento y por lo tanto tenemos que tomar los nutrientes, ¿cierto?, del medio externo. Entonces, esto es sumamente importante porque esto sí o sí va a entrar en su evaluación final, ¿ya? La importancia de la reproducción en lo que vendría siendo el desarrollo embrionario, o sea, el desarrollo de nuestra vida en el primer periodo de tiempo, cuando nuestro cuerpo recién se está desarrollando. Como les comenté en un momento, una célula puede elegir dos caminos para poder reproducirse, ¿ya? En el camino A encontramos la mitosis, ¿ya? Para que una célula se reproduzca en mitosis, vamos a necesitar una célula madre y vamos a obtener como resultado dos células hijas totalmente nuevas y que son totalmente idénticas. Esto quiere decir que en su interior resguardan la misma, la misma cantidad de material genético. ¿Ya? Esto quiere decir que son copias exactas de la célula madre. Y por otro lado tenemos la meiosis. Esta sí cuenta con una diferencia, ya que para que las células se puedan reproducir, deben contar con un componente sexual, ¿ya? O sea, una célula femenina y una célula masculina. Cuando hablamos de células con componentes sexuales, estamos hablando principalmente del espermatozoide y de los óvulos, ¿ya? Dos células que tienen componente masculino y femenino y que al entrar en contacto, al fecundarse, van a dar como resultado cuatro células hijas, pero que en este caso son completamente diferentes, ¿ya? Entonces, la meiosis solamente necesita una célula madre para dar como resultado dos células hijas que son completamente iguales, a diferencia de la meiosis, en donde se necesitan dos células padres
con componente masculino y femenino, y vamos a tener como resultado 4 células completamente diferentes, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen encontramos lo que vendría siendo el primer proceso, la mitosis. Cabe destacar que la mayoría de las células que están en nuestro cuerpo humano, ya la gran mayoría de nuestras células que están formando parte de todos nuestros organismos, se multiplican o se han multiplicado a lo largo de los años por mitosis, ¿ya? O sea que a partir de una sola célula madre, obtuvimos como resultado 2 células hijas. Si usted observa la imagen, la primera célula, el primer circulito, está de color rojo y de color azul, ¿cierto? Mitad color rojo y mitad color celeste, mejor dicho. Y las 2 células hijas que resultan tienen la misma o el mismo porcentaje, si se podría decir, de color rojo y de color celeste, para poder ejemplificar y dejar claro de que estas células hijas son totalmente iguales, ¿ya? Este proceso de mitosis es sumamente importante en el desarrollo embrionario, en el desarrollo de los primeros, en el primer tiempo de vida del cuerpo humano o de los organismos en general, ya que el objetivo de que las células hijas sean totalmente idénticas favorecen a que estas nuevas células se puedan unir a los sistemas que ya están funcionando y sigan cumpliendo las mismas funciones sin alterar los procesos previamente tal. Por ejemplo, en nuestro corazón tenemos unas células de músculo cardíaco. ¿Ya? Esta célula tiene la capacidad de poder contraerse y poder relajarse, ¿cierto? Lo cual va a favorecer que el músculo cardíaco se mueva, ¿cierto? Comprimiendo y relajando el corazón, teniendo como resultado el bombeo de la sangre en todo nuestro sistema. Entonces, estas células que se están creando, estas nuevas células, van a ingresar de nuevo a nuestro músculo cardíaco y deben cumplir exactamente la misma función, ¿ya? Y así no, ¿cómo se puede decir? Alterar el funcionamiento propiamente tal. Lo mismo pasa con, por ejemplo, una célula del sistema nervioso, una neurona. O sea, estas células nuevas, estas células hijas que van a llegar a nuestro sistema nervioso central, a nuestro cerebro, tienen que ser capaces de cumplir exactamente las mismas funciones dentro de nuestro sistema. Entonces, esa es la importancia de que las células hijas sean totalmente idénticas, ¿ya? Por otro lado, teníamos la meiosis, ¿ya? Cabe destacar de que las células que se van a reproducir por meiosis son solo las células que tienen componente sexual, o sea, son las células relacionadas con nuestros aparatos reproductores. El espermatozoide en el caso de los hombres, los óvulos en el caso de la mujer. Estas 2 células se van a fecundar, ¿cierto? Y vamos a tener como resultado 4 células hijas que son totalmente diferentes, tienen diferente cantidad, diferente porcentaje de material genético repartidas para cada una, y esto le entrega una gran variedad de diferentes rasgos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nace un bebé, ¿cierto? El bebé puede que tenga ciertos rasgos extraídos del papá o de la mamá, pero aún así tiene cierto porcentaje de originalidad, ¿cierto? Esto es producto de que al reproducirse sus células en primera instancia, el porcentaje del material genético se repartió de manera diferente para cada una de ellas. Entonces, la mitosis, el primer camino, es fundamental para el desarrollo del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, este proceso permite que de una sola célula nosotros tengamos como resultado 2 células hijas que son completamente iguales, ¿ya? En la imagen se ejemplifica cada uno de los pasos que forman parte de lo que viene siendo este proceso de mitosis. En palabras sencillas, en el primer paso, lo que hace la célula es romper su membrana celular para que los elementos que están en su interior queden más, ¿cómo se puede decir?, expuestos para que los cromosomas, que vendría siendo el ADN, se divida y así pueda formar parte
de dos células hijas totalmente independientes. Este proceso de mitosis es fundamental, es sumamente importante, es un proceso clave en el desarrollo embrionario, ya que hay que tomar en cuenta de que las células se están reproduciendo con gran rapidez, ya en una gran cantidad de números, ¿cierto? Y este proceso está funcionando a la par. Esto quiere decir que al mismo tiempo se están reproduciendo millones y millones de células, ¿ya? Células que posteriormente van a ir a ocupar una función específica en nuestro cuerpo. Si nosotros pensamos en nuestro cuerpo humano, eh, esta multiplicación de las células es totalmente necesaria para poder formar diferentes tejidos y órganos presentes en nuestro desarrollo, ¿ya? Si alguno de los tejidos se desarrolla de manera defectuosa o presenta cierto grado de alteración, vamos a tener como resultado una expresión fenotípica de esta alteración. Por ejemplo, una discapacidad, una dificultad o una malformación a grandes rasgos. Esto quiere decir, en otras palabras, una enfermedad, patología, ¿cierto? Por ejemplo, paciente de Teletón que tiene dificultades para poder caminar, producto que sufre una patología denominada espina bífida, en donde su columna vertebral no se pudo formar con la normalidad, por lo tanto, la musculatura de su miembro inferior de sus piernas no tiene la fuerza necesaria para poder mantener su cuerpo erguido y generar la caminata, ¿ya? Entonces, la formación de todos nuestros tejidos es fundamental para que cuando llegue el momento del nacimiento, de la concepción, este ser vivo pueda tener todas sus funciones al 100% y mantenerse en vida. Dentro de nuestro cuerpo humano existen diferentes órganos, los cuales se agrupan formando sistemas. Y estos sistemas van a cumplir funciones fundamentales. Y como lo dije anteriormente, gracias a la reproducción de las células, gracias a la mitosis, es que las funciones de cada uno de estos sistemas se puede perpetuar en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro sistema digestivo existen células en nuestro estómago encargadas de generar, por ejemplo, ácido clorhídrico, que va a permitir que todo lo que nosotros nos introduzcamos, ¿cierto? Que todo lo que nosotros nos alimentemos sea disuelto en moléculas muy pequeñas y así nuestro intestino la pueda absorber. Por otro lado, en nuestros pulmones tenemos una célula que se llama alveolo, que vendría siendo una pequeña burbujita, la cual tiene la capacidad, ¿cierto?, de expandirse y de comprimirse y va a favorecer el intercambio gaseoso. Esto quiere decir que cada vez que yo tome aire, voy a tomar el oxígeno del medio externo y cada vez que yo expire y que bote, voy a estar eliminando todo el CO2 guardado en mi interior. ¿Ya? Por otro lado, en nuestros riñones tenemos células encargadas de tomar la sangre, pasarla por un proceso de filtración, tomar los elementos que nuestro cuerpo necesita, reutilizarlos y eliminar todos los elementos nocivos por la vía de la orina, ¿ya? O sea, todas las células que se van a estar multiplicando por mitosis tienen que llegar a estos lugares, se tienen que especializar y cumplir exactamente las mismas funciones para mantener al organismo con vida. Entonces, a medida que las células se van reproduciendo, que van naciendo nuevas células hijas, estas tienen que especializarse en una función, adquirir una función específica, y esto se denomina diferenciación celular. O sea, las células que se están multiplicando, células hijas nuevas, tienen que definir diferentes caminos, si van a formar parte de un músculo, una célula muscular, si van a formar parte del sistema nervioso, una célula nerviosa, o si van a formar parte de una célula sanguínea, por ejemplo. Ahora, si ustedes, aquí también está el ejemplo de la neurona. La neurona es una célula de tipo eucarionte, o sea, una célula que tiene un núcleo en su interior. Y si usted ve la imagen, dentro de lo que es donde está la cabecita, ¿cierto?, de la célula, en su interior, podemos ver esta burbuja, este círculo de color celeste que hace representación del núcleo, ¿ya?
una célula sumamente especializada que tiene la capacidad de poder recibir un estímulo y transportarlo mediante, ¿cierto?, esta colita hacia la neurona siguiente. Lo mismo pasa con las fibras musculares. Dentro de nuestras fibras musculares encontramos también células y dentro de cada una de estas celdillas encontramos muchos filamentos. Cada uno de esos filamentos se denominan miofibrillas y cada una de estas fibras tiene un núcleo en su interior, lo cual nos permite a nuestro aparato locomotor, ¿cierto?, a nuestro esqueleto, poder moverse a nuestra disposición. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, lo más importante a destacar de la primera clase es entender la diferenciación entre los diferentes tipos de células, o sea, si es que esta célula tiene un núcleo o si no cuenta con un núcleo en su interior, ¿ya? Y entender de que la célula tiene que cumplir tres procesos fundamentales: la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. La reproducción sumamente importante ya que favorece el desarrollo embrionario, ¿ya? ¿Cómo se va a reproducir una célula? Por mitosis, proceso en donde se necesita una célula madre. Tenemos como resultado dos células hijas que son totalmente idénticas, ¿ya? Esto favorece de que estas nuevas células hijas puedan especializarse, formar parte de sistemas de órganos y cumplir exactamente las mismas funciones. Ahora, eh, la meiosis igual es importante, pero solamente considera lo que vendría siendo las células sexuales. Entonces, lo verdaderamente importante dentro del desarrollo del embrión del primer ser vivo vendría siendo la mitosis, producto de que netamente favorece de que se reproduzcan muchas células y que las células puedan cumplir funciones sin generar ninguna alteración en el sistema. Eso es fundamental. Pero usted tiene que pensar que dentro de los primeros 7 u 8 meses desde la concepción, ¿cierto? Desde que la mujer queda embarazada, comienza este proceso de replicación de células, de multiplicación celular, para 9 meses posteriormente dar paso, ¿cierto?, a la vida, al bebé. ¿Ya? Entonces, tengo entendido de que a ustedes se les hizo llegar el manual de estudio, ¿ya? Dentro de este manual de estudio, usted se va a encontrar las cuatro grandes asignaturas: ciencias, matemáticas, lenguaje e historia, ¿ya? Dentro, si usted revisa este librito, este manual, usted se va a encontrar que de la página 135, si es que no me equivoco, eh, vamos a encontrar lo que vendría siendo los contenidos relacionados con ciencia. Desde la página 135 en adelante, usted va a encontrar todos los contenidos que nosotros vamos a revisar los días martes. Los contenidos que revisamos el día de hoy, usted los va a encontrar entre la página 136 y 141, ¿ya? Dentro de estas páginas, al finalizar la página 140 y al iniciar la 141, usted se va a encontrar aproximadamente 9 preguntas, ¿ya? Yo les dejo la invitación para que puedan responderlas si es que así ustedes lo desean. No es una obligación que ustedes lo hagan, pero yo les dejo la invitación para que puedan ir ejercitando desde ya, poniendo en práctica, ¿cierto?, los contenidos, eh, y quizás también así podemos aprovechar esa pequeña instancia para aprovechar de fortalecer el estudio, ¿ya? Yo sé que usted se va a encontrar con mucha información en el manual, puede que sea medio engorroso en primera instancia, que se maree un poquito por la gran cantidad de conceptos, pero quédese tranquilo porque al momento que nosotros lleguemos a la finalización de nuestro curso, vamos a destinar una clase a realizar una especie de prueba, una prueba de ensayo, una prueba de preparación. Vamos a responder en grupo esta prueba, vamos a dar resultados a cada una de las preguntas, eh, cosa de que usted se quede con los conceptos bien claros, todo bien clarito,
para que al momento de que usted se encuentre con su evaluación final, no tenga ningún problema en poder responderlo. Ya la finalidad de este curso, de este programa, es que usted apruebe, ¿ya? Eh, la prueba que usted se va a encontrar a final de año, o sea, al final de este ciclo, eh, consta de aproximadamente 20 preguntas, si es que no me equivoco. Ya se suelen extraer un aproximado entre 5 o 6 preguntas de cada una de las grandes asignaturas. ¿Ya? Esto quiere decir que usted se va a encontrar con un aproximado entre 5 o 6 preguntas de ciencia solamente. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de hacer una especie de prueba para que usted se familiarice con esto, pruebas que son de alternativa, eh, cosa de que usted esté en las mejores condiciones o en óptimas condiciones para que pueda desarrollar esa evaluación y no tenga ningún tipo de problema con esto. ¿Ya? Les voy a pedir antes de retirarme que coloquen su nombre y apellido en el chat de esta conversación. También les voy a dejar mi número de teléfono personal en el caso de que ustedes quieran escribirme, a ver, 8470-8728. En el caso de que me quieran escribir, si tienen alguna duda, alguna consulta, si necesitan algún material, escríbanme, siéntanse en la libertad de poder escribirme y yo les voy a responder a la brevedad. Así podemos generar también un flujo de información mucho más rápido. Como nos vamos a ver solamente los días martes, quizás así les puedo responder sus dudas de una forma más fluida. Ya aquí les voy a mandar, ahí está mi numerito para que me aguante. Felipe Núñez. Ahí cualquier cosita, siéntase en la libertad de escribirme nomás, porque así es un flujo de información más rápido. Yo a cualquier horario del día le puedo responder. Si usted lo desea, también les puedo mandar la clase en PowerPoint, en PDF, en el formato que se llama amigable para usted, para que usted lo pueda estudiar. ¿Ya? Tengo entendido que